Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a hacer este proyecto en secuencia o continuación del estudio anterior que hice sobre algunos católicos que le llaman a su maestro sacerdote Pedro Núñez y le preguntan porque tienen ciertas reservas de por qué lo que ellos han impuesto como fe y ellos creen. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo estableció que comiéramos su sangre y comiéramos su carne para poder tener vida? Como ahí les han enseñado que en la hostia está la carne y la sangre de Jesucristo ahí, que la hostia cambia de sustancia, que deja de ser trigo para convertirse en carne y convertirse en sangre, entonces ellos dicen que eso es canibalismo y que incluso es algo de vampiros, tomar sangre, que no pareciera que fuera de Dios. La iglesia verdadera es al que Dios convierte en espíritu y en verdad, no al quien pasa por un proceso en un lugar religioso. En otras palabras, Dios convierte en espíritu y en verdad en el que se acerca a Él y acepta a Cristo como su Salvador. O sea, Dios lo acepta y lo recibe en su familia. Entonces, Dios no tiene que pasarlos por medio de una iglesia, por medio de sacramentos, para que entren a su familia. Claro que ya estando en Él, entonces empezamos a participar en algunos sacramentos donde Él nos da el conocimiento para qué son y por qué son. Siempre lo hago, quiero que iniciemos con este video. Para aquellos que no vieron el estudio anterior, vean lo que el sacerdote católico que enseña a todo el mundo católico latino y en Estados Unidos dice que la sangre de Jesucristo circula en el sistema circulatorio de todos los católicos. Vean esto. En la misma forma en que yo como un pedazo de pan y el pan en alguna forma o parte del pan se hace parte de mi cuerpo, cuando yo como a Jesús en la Santa Eucaristía, yo me hago uno con Jesús. Y no parte, sino que completamente Jesús comienza a tomar control de mi vida. Yo comienzo a disminuir y Jesús comienza a aumentar en mí. Entonces, qué hermoso, mi cuerpo y el cuerpo de Dios se unen. Y no solamente mi cuerpo y el cuerpo de Dios se unen, pero más aún también por mi sistema circulatorio circula, hermano, la sangre de Dios. Hermana, hermano, circula la sangre de Dios por mi cuerpo. Ahora bien, aquí lo que hay que entender es que esto nos revela aún más y es más claro que si una doctrina, todo un magisterio de papas, cardenales, obispos, a través desde el siglo III hasta este siglo, estamos hablando de 17 siglos y fracción, no han podido ver qué es lo que el Señor, no han podido entender qué es lo que el Señor dejó de herencia en estas palabras, qué es lo que Él nos estaba diciendo en estas palabras, es porque ratifica lo que toda la Biblia dice y lo que nos dice la Biblia, que las palabras son espíritu, que las palabras de Dios son vida y que las palabras de Dios solo el Espíritu Santo las puede colocar en un corazón humano. Ningún ser humano va a poder ver el significado espiritual de la Biblia si no está en Jesucristo. Por eso toda la humanidad lee la Biblia en alguna ocasión y no la entienden, o cada quien la entiende a su manera, o cada quien hace de ella la doctrina que quiere. Inclusive hay infinidad de doctrinas cristianas falsas por esto, y lo sabemos. Eso es una realidad, y de eso nos advirtió Cristo. La cuestión aquí es que entendamos que Dios está revelando que su palabra es para los que le aman, es para los que están en Jesucristo, es para los que van a poder entenderla por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, y que entonces desde el más pequeño hasta el más grande debemos de entenderla, que debemos de saber que es de Él. No va a haber ninguna duda, cero duda, si Génesis hasta Apocalipsis proviene de Él o no, ya no. Antes de conocer a Cristo, cuando nada más teníamos sacramentos y religión, yo también dudaba de muchas cosas que se hablaba de Dios, cómo mató a niños, cómo mató a mujeres, por qué destruyó pueblos completos, es más, por qué mandó el diluvio, por qué tan drástico su castigo, porque no entendía yo, porque mi pecado que moraba en mí, porque no había sido redimido, ni el Espíritu Santo moraba en mí, nada más moraban los sacramentos católicos en mí, no tenía la vida de Dios ni el entendimiento espiritual. Es por eso que no comprendía desde Génesis a Apocalipsis todo el trasfondo espiritual y todo el poder de Dios que ahí está manifiesto para que hacer que un ser humano entienda, crezca en esa verdad y viva conforme a esa verdad,
con la gracia de Cristo, unidos a Cristo, solamente es posible. Entonces, por eso entendemos que ellos en 17 siglos no han entendido a qué se refiere Juan capítulo 6. Tiene hambre, o sea, iban a comer por hambre, no iban a discernir el cuerpo de Cristo, o sea, no iban a tomarlo como el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue destruido su cuerpo por ellos, sino estaban pensando en llenar la panza con esa cena rica. No estaban pensando en el sacrificio de Dios, y aún y que eran convertidos. Por eso estaba peleando Pablo con ellos enojado. Y dice, y otros se embriagan, se llenan la copa y se vuelven a servir otra copa y otra. Es más, se la llenan hasta arriba, con eso tienen y andan ahí cayéndose. O sea, no estaban discerniendo la sangre que fue derramada en la cruz por ellos. Querían probar, querían divertirse con el vino. Unos de ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no estaban tomando glóbulos rojos. ¿Se ponían bien borrachos unos? ¿Cómo creen que se van a poner borrachos con los glóbulos rojos de Cristo? Es porque era vino. Aquí está la revelación bíblica para que no les cuenten cuentos. Aquí dice que en la cena se emborrachaba la iglesia que estaba tomándola mal. ¿Por qué? Porque no eran los glóbulos rojos de Cristo. Ahora, ¿qué les pueden en un momento argumentar un sacerdote para querer sanear esta verdad? Les van a decir, es que los que las toman mal no se convierten en sangre, es vino y se ponen cohetes, pero los que sí las quieren tomar de corazón sincero son los glóbulos rojos de Cristo. Por favor, digo, para que no vayan a creer si alguien les dice eso, porque crean lo que está escrito aquí, y ya no crean más cuentos de los cuentos y de los cuentos que tienen 17 siglos contando, porque tienen a mucha gente en cautiverio sufriendo por el pecado, porque Dios no se va a manifestar en una doctrina así, donde es abominación y herejías, todo lo que se maneja en ese cáliz. Y dice el 22, pues que ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Les decía, hay quienes todavía tienen menos que los que se van a emborrachar o se van a dar un buen festín de comida. Y como quiera ellos van y lo hacen como Dios lo pidió, para recordar en memoria de Él su sacrificio, cómo fue destruido su cuerpo por ellos y cómo fue derramada su sangre por ellos. Y ustedes tienen casa para comer y usan la cena para cenar y usan la Santa Cena para embriagarse. Aquí lo que quiero destacar, la frase clave es que esto no es comer la cena del Señor, porque comían la cena, y que si se embriagaban es porque no son glóbulos rojos. Desde aquí ya está revelado que no son glóbulos rojos. Aquí son 20 años que Cristo ya se había ido al cielo. Cuando está en Corintios Pablo, ya estaba Cristo en el cielo, ya tenía 20 años funcionando en la iglesia y haciendo esta práctica de recordar esta ceremonia, la Santa Cena. Ahora sí vamos a entrar en la carta de Juan, en el capítulo 6, que es donde se respalda mucho la Iglesia Católica, porque literalmente Cristo habla de comer su sangre y comer su carne, pero espiritualmente no lo entiende la Iglesia Católica porque adulteró el Evangelio, entonces no hay revelación divina para que entiendan cómo es lo espiritual, ni la palabra espiritual de la Biblia, por eso han impuesto sus propios dogmas y sus propias teologías de la Biblia, que todas son erróneas. Entonces veamos nosotros lo que realmente dice la Biblia en Juan 6, a partir del verso 25, donde dice el pan de vida, donde Cristo va a empezar a explicar toda la doctrina de por qué Él es el pan de vida. Dice el 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Si recordamos la historia, Él sobrenaturalmente cruzó el mar. Y luego el verso 26, respondiendo Jesús, y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entendamos bien la doctrina del pan del cielo. Les está diciendo, aunque se han maravillado de ver los milagros que estoy haciendo, la verdad es que ustedes me están buscando porque sí son pobres, porque sí tienen necesidad de alimento, y como yo multipliqué los panes y multipliqué los peces, me están siguiendo porque comieron rico cuando estuvieron conmigo y se saciaron.
Y es lo que están buscando de mí, que los siga yo alimentando a ustedes naturalmente, que les siga dando esa provisión. Vamos, quieren más las cosas naturales que las cosas espirituales que los puede llevar a vida eterna. Él les está diciendo en otras palabras. Y es por eso que en el 27 va a aclarar toda la doctrina de este capítulo 6, y que Él es el pan de vida. ¿A qué se refiere espiritualmente hablando? No literalmente a que lo quieran hacer carne como es ahí. Dice el 27, trabajad, no por la comida que perece, aun y así que los incita a hacer un compromiso que tenemos, obligación, derecho y privilegio los humanos, que Él nos regaló, de que con nuestro trabajo y sudor de nuestra ofensa adquirimos un beneficio económico para poder comprar alimento y poder satisfacer la necesidad física natural de nuestro cuerpo. Él les dice de algo mayor que eso, porque Él lo estaban siguiendo ya ni siquiera hasta por los milagros, lo seguían para que los alimentara físicamente. Entonces Él les habla, les va a hacer el énfasis que Él es el pan del cielo, pero no para alimentarlos físicamente, aunque Él nos bendice de esa manera y lo necesitamos, sabemos, pero Él aquí va a hablar de la trascendencia de la vida eterna, que necesitamos alimentar nuestra alma de Él, entonces, y de la palabra de Él que es vida. Dice, trabajad, o sea que nos tenemos que esforzar, pero no por la comida que se desecha, o sea que va a perecer, sino por la comida que a vida eterna permanece. Obviamente está hablando algo espiritual, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y si Dios nos va a dar, Jesucristo nos va a dar comida espiritual que permanece para siempre, obviamente que no es harina, que no son proteínas, no es carne y que no es sangre. Hay un verso en la Biblia, hoy te lo estoy poniendo en pantalla, que dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es espiritual. Ninguna carne entra al cielo, ninguna sangre entra al cielo. Es espíritu allá, es nada más espiritual, la forma de la manifestación en el cielo con Dios que tendremos. Entonces, carne y sangre no entra. Entonces la comida que nos va a dar no es carne y sangre. Para que le llamemos que Él es el pan del cielo, es porque nos va a dar comida espiritual. Desde aquí empieza, desde antes de hablar de la doctrina de la sangre y carne, que más abajo veremos, nos está diciendo a qué se va a referir todo este capítulo de cosas espirituales como pan del cielo, que Él viene del cielo a alimentarnos. ¿Cómo? Con su presencia y con su palabra, que es espiritual, no nada más en letra, es espiritual si tenemos al Espíritu Santo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces está hablando de un pan que va a dar vida al mundo. Y si nos regresamos a qué tipo de vida se refiere que le va a dar al mundo, no se refiere a carbohidratos, minerales y proteínas. Se refiere a lo que el 27 verso nos decía, que no nos peleemos, que no trabajemos por lo que perece, sino por comida que a vida eterna permanece. Y lo único que a vida eterna permanece es su palabra. 48. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, del que de él come no muera, pero ya nos habló que era alimento espiritual desde los versos anteriores que ya vimos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como está hablando espiritualmente, que ya nos lo aclaró al principio, les dice, para meterse más en profundidad a qué mensaje espiritual se refiere, porque él apenas iba a entregar su vida. Dice en el 51, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Aquí nos está hablando que va a ser un sacrificio, que él va a entregar su carne para dar vida. Yo daré, no para que lo comamos como un festín, como caníbales, sino que él sí va a entregar en un sacrificio, porque es su muerte como inocente en una cruz, como no culpable, el único justo entre todos los injustos, que nos daría la oportunidad de salvación ante el Padre, porque Él pagaría lo que la justicia de Dios demanda para la humanidad en su pecado. Entonces ya seríamos justificados en Cristo para tener parte y herencia con Dios y vida eterna con Él.
Entonces dice, yo daré mi carne, pero ese es el sacrificio. Entonces cuando lo dice de una forma espiritual, pero lo dice que el que no come mi carne y no come mi sangre, no tiene vida. Por eso dice en el 53, si no comen mi carne y si no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces les está diciendo, si ustedes no participan de la destrucción de mi cuerpo en la cruz, como lo dijo el apóstol Pablo, que estamos anunciando su muerte cada vez que hacemos la Santa Cena, y como lo dijo él, cada vez que hagan esto, háganlo en recuerdo de mi sacrificio, en memoria de mí, como lo dijo en Marcos, en Lucas y en Juan, en Mateo, perdón. Entonces, como aquí lo sigue diciendo, que comer su carne y su sangre implicaba, como del principio dijo, que era palabra espiritual, que no era comida natural como la que andaban buscando detrás de él, nos aclara que es comer su sangre, es comer su sacrificio, su sangre derramada, que comer su carne es comer el sacrificio de su carne destruida en la cruz. Entonces el que yo coma de él, aunque él hablaba en parábolas, pero yo espiritualmente lo entiendo por ser hijo y por tener la herencia y tener al Espíritu Santo que me lo revela, y además de disfrutar de esa comida del pan del cielo, yo como de su carne y de su sangre, cuando él me redimió, cuando él me salvó, para yo tener vida eterna tuve que aceptar que su carne fue destruida por mí, tuve que aceptar que su sangre fue derramada por mí, o sea, tuve que reconocer en mí que por la justicia de él y el sacrificio de él, yo tuve oportunidad de perdón del Dios Padre y oportunidad de acercarme como un hijo adoptado en Jesucristo para con Dios, para tener una vida eterna en el cielo. Eso está estipulado en el Evangelio, pero lo viví, lo experimenté y ahora sé que eso es verdad. Entonces yo no como a él en ningún partimiento de pan, que sí celebramos la Santa Cena también nosotros, pero ahí lo que estamos haciendo es recordar su sacrificio, anunciar su muerte en la cruz, como dice también el apóstol Pablo en Corintios. Dice el 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Entonces, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí dice que él vivía por el Padre, entonces obviamente que él no se está comiendo al Padre, el Padre es espíritu. Entonces, asimismo, ¿cómo lo vamos a comer a él? Espiritualmente, porque él también ya está en el cielo con el Padre. No lo vamos a comer en carne aquí, ni hay transubstanciación de la harina, sino que es algo espiritual, pero la cena es para recordar su muerte, no es para estarlo comiendo a él. La forma de comer a él, como lo veíamos al principio, es con su palabra y con su presencia. Ese es el pan de todos los días que comemos, su presencia en oración y su palabra en lectura, pero guiado por el Espíritu y llenos del Espíritu, no nada más solos. Toda la gente en el mundo que son ateos pueden leer la Biblia para ver qué errores nos encuentran o qué nos critican a los cristianos, pero ellos la van a entender equivocadamente porque no tienen al Espíritu Santo. Y al que sea impactado por Satanás va a crear hasta una religión falsa. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Les está hablando otra vez que esto es espiritual y les dicen, el maná era natural. Comían del pan y lo hacían en el baño, pero igual se morían cuando les cumplía su tiempo. Aquí no. Aquí yo les estoy dando mi palabra que permanece para siempre, que van a comer todos los días, y les estoy dando mi presencia, que son ríos de agua viva que fluyen de mi espíritu y del espíritu de ustedes, porque para vida eterna van. O sea, ustedes van a tener certeza que están en mí y yo en ustedes, porque están comiendo de mí todos los días, y ustedes van a ver el crecimiento espiritual que hay en ustedes, el gozo y la salvación que ya viven aquí, cómo sus vidas están siendo transformadas por el Espíritu Santo conforme a mi verdad. Y eso les da testimonio y les da primicias de que ustedes ya tienen vida eterna. No necesitan esperar morirse para tener miedo cómo les va a ir en el juicio en aquel día, ni tienen que tener temor si van ni tienen que andar exponiéndose a doctrinas falsas de purgatorios que no existen. Ustedes desde aquí saben si se van a ir a condenación o se van a ir a vida eterna porque no hay purgatorios. Pero aquí dice el que se alimenta de mí sabe que está en vida eterna, porque lo vivimos, no nomás porque lo leemos. Dice el verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y luego dice, la palabra de vida eterna, está hablando de esas mismas palabras espirituales. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. Aquí está la clave de todo. ¿Ves? En todo el capítulo es espiritual como hemos estado explicando, pero veamos estos versos del 60 al 6.3.
Primero, él se da cuenta que están murmurando porque no entienden lo espiritual los que están oyendo esto sobre su carne y su sangre, y estaban murmurando. Y entonces Cristo les dice, se están ofendiendo por lo que están escuchando. ¿Qué tal si les enseño algo espiritual más grande que lo que les estoy diciendo que es espiritual? O sea, yo estoy hablando desde el principio, desde el verso 27, que yo les voy a hablar de forma espiritual porque eso es lo que permanece para siempre, mi palabra. Que no peleen por la comida natural que se echa a perder, que peleen por la que nunca se echa a perder y los lleva a vida eterna, que es mi palabra y mi presencia. Se lo dije desde el principio que empecé a hablarles de eso. Ahora que les digo que tienen que comer mi sangre porque es verdadera comida y mi carne, no me entienden porque estoy hablando espiritualmente, cuando les dice el preámbulo de que todo esto iba a ser espiritual, porque son mis palabras espirituales. Y se ofenden porque no lo entienden. ¿Qué tal si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba él primero, o sea, en el trono de gloria a la diestra del Padre? Les dice, ¿qué tal si ahorita les muestro una gloria poderosísima? No lo van a creer. Van a decir que es una visión y que van a empezar a... Si les estoy diciendo algo menos glorioso, o sea, no tan... ¿Qué tal si les enseño una gloria todavía más poderosa? Pues menos lo van a entender. Les está diciendo, les estoy dando nada más algo espiritual que pueden digerir. Entonces les aclaran el 63 por eso. Porque el espíritu es el que da vida. Les estoy hablando que mi palabra es espiritual. Y la carne para nada aprovecha. No estén pensando en la carne. Desde el verso 27 les dije que no me estén buscando por carne porque quieren saciar su panza. Les estoy diciendo que yo soy el pan, pero vine a darles alimento espiritual, que ese es el que permanece para vida eterna. Entiéndanlo. Por eso todo lo que les hablo en parábolas, porque son palabras espirituales. Los hijos de Dios las entenderán. Los que no quieren caminar en fidelidad conmigo no lo entenderán. Pero el espíritu es el que da vida. Yo les vengo a hablar que soy un pan de espíritu, soy un pan que da vida, no carne y no sangre. Y la carne y sangre que me refiero es mi sacrificio. Por eso en Mateo digo que lo hagan en memoria de mí, y por eso le dije a Pablo que pusiera en Corintios que lo haremos para anunciar mi muerte, nada más. Porque la carne nada aprovecha, porque el reino de los cielos no es carne ni sangre, es espíritu. Entonces, la carne para nada aprovecha. Les estoy hablando de cosas espirituales. No estén pensando ni que somos vampiros ni somos caníbales los cristianos. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Les dice, todo lo que les estoy hablando son cosas espirituales, cosas que dan vida. Como apreciamos la doctrina de la Santa Cena que estableció nuestro Señor Jesucristo y que está revelado en Marcos, en Mateo, y que está revelado también en Lucas, nos queda claro ya en todo lo que Él quiso que se incluyese en Juan, todo el capítulo 6 referente al pan del cielo, que nunca Él se refirió a que ingiriéramos sangre de Él, ni carne de Él literalmente, ni que tampoco Él hace milagros en esa Eucaristía de convertirla de trigo a sangre y carne, porque eso es abominación. Es por eso que en Apocalipsis habla que la gran ramera el cáliz lo tenía lleno de abominaciones, haciendo estas declaraciones y asegurando estas cosas. Dios va a demandar estas abominaciones, estas herejías y estas blasfemias que han estado en los altares católicos, estableciendo desde siglos atrás por líderes que se mezclaron con el dominio político y el dominio y el liderazgo mundial que Satanás estaba rigiendo y rige. Es por eso que si alguien se asusta en pensar que si será verdad que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia, entiendan esto. Nada más ramera Dios le dice a alguien que es su pueblo, pero que está y tiene ídolos enfrente de él en lugar de él. Y la única iglesia cristiana que se dice ser la verdadera y que se dice estar con la Biblia, que tiene imágenes y que usa imágenes para cargar en las calles, y los líderes como los papas besan esas imágenes que no son Dios y que son metales, eso es idolatría, les guste, lo entiendan, lo acepten o no, porque aquel día van a tener que dar cuenta todos sobre este gran pecado. Y esa idolatría y ese gran pecado tomó lugar Satanás y ha estado engañando por siglos a esa doctrina y tiene cautivos a millones de almas en la oscuridad que no pueden ver la verdad hasta que no se arrepientan y busquen a Dios en espíritu y en verdad. La salvación no se trata de que vengas a mi iglesia o aquella, como hay otras también denominaciones que están perdidos
y que andan tratando de hacer más membresía y de atraer más gente para sus cultos y de generar más y más iglesias en el mundo, pero también están igual de perdidos. El que es de Cristo no anda tratando nada más de aumentar a la gente en un lugar, anda tratando de mostrar el amor de Jesucristo, de hablar de la verdad de Jesucristo, con su vida primero y con las palabras que están en la Biblia después, para que Dios haga el milagro en la gente, porque ellos sí son realmente mensajeros de Dios y enviados por Dios. El interés de ellos no es que les llenen las iglesias, mas sin embargo es un gozo y una alegría ver que Dios salva muchas almas y poder reunirnos muchos para alabarlo. Pero no ese es el objetivo principal. El objetivo principal es que nos salvemos, que todos escapemos de los engaños y la oscuridad que Satanás tiene envuelto este mundo, empezando con las religiones cristianas de mentira como esta, para que encuentren la verdadera paz, que es Él, y la salvación eterna, que solamente es en Él. Pero si siempre vamos a resistir, pensando que la religión, que siempre mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, y que no puede haber tanta oscuridad y mentira, que Dios no va a permitir esto, Dios permite todo, la decisión es nuestra, si queremos o no oírle. Él ha dicho que su palabra es la única verdad, y cada quien prefiere pensar que lo que dice el sacerdote es la verdad o lo que dice el papa. No, los hombres pecan, los hombres fallan, los hombres no pueden ser la verdad. La verdad única es Jesucristo, por eso Él es un Dios vivo y es un Dios que está presente en el que quiera abrir su corazón. Él dice que cenará con nosotros y nosotros con Él. El que quiera seguir manejando su propia sabiduría en su propia opinión, siempre estará lejos de Dios y lamentablemente al morir por la eternidad jamás conocerá a Dios y siempre estará en sufrimiento eterno. No estará en un limbo, estará en un tormento de fuego entre azufre y ácido, que es el lago de fuego. Y es terrible esta herencia, simple y sencillamente por querer vivir un libertinaje moral, escudados en iglesias de mentira, con dogmas de mentira, que te dejan hacer lo que tú quieras, y como quiera al final vas a ir al purgatorio. Que te dejan vivir en todo libertinaje que tú quieras, y como quiera al final Dios es bueno y te va a salvar. No, escapen mientras hay tiempo. Dios los bendiga, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.